Puedes levantar tus manos al cielo en esta noche lo más alto que puedas. La presencia de Dios está en este lugar, rompiendo toda cadena, quebrando todo yugo, quitando toda atadura. Su presencia llenando todas las cosas. Oh, porque tú sol de la mañana, das vida
tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque eres mi Padre, mi Padre. Las luces de los hombres se apagan, solo tu luz resplandece. Levanta tus manos al Llena el cielo, corazón de tu iglesia, por favor, esta noche. todo el Espíritu Santo. Libera, Llena el corazón de tu iglesia, papá. Llena cada necesidad, llena cada vacío. Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu cariño, gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, gracias por no abandonarnos, por no dejarnos, Señor. Gracias porque tu promesa se cumple, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, te entregamos honra y gloria, Señor, honra y gloria, porque la mereces, porque eres digno, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa salvación que nos entregaste en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque un día te apareciste en nuestro camino. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque nos diste salvación, nos diste vida eterna, Señor. Gracias porque justificaste nuestras vidas delante del Padre. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por la santidad, Señor, que hemos ganado en Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos entregas de estar compartiendo tu palabra, de estar compartiendo la oración, de estar compartiendo con nuestros hermanos. Señor, pedimos que tu bendición sea con nosotros en esta hora, que tu bendición caiga sobre nuestras vidas, Padre querido, que tu unción, Señor, se vea reflejada, Padre, en tu palabra, en la administración de tu palabra, en la oración, en la adoración. Glorifícate, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu llenura, Señor. Necesitamos que el Cristo de gloria se haga carne en nosotros, Señor, cada día. Gracias, papá. Gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por estar ahí con nosotros en nuestras penas, en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras lágrimas. Gracias por estar ahí con nosotros, Señor. Gracias porque nos entiendes, Padre. Gracias porque nos comprendes perfectamente, Señor. Gracias porque aún nuestras debilidades, Señor, tú las comprendes, tú las entiendes. Porque tú, Señor querido, fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú conoces lo que es la debilidad del hombre. Tú, Señor, la percibiste, pero no cediste a ella. Por eso es que eres grande, por eso es que eres maravilloso, por eso es que pudiste llegar a la cruz y morir por nosotros y entregarnos el regalo de la vida eterna, Señor. Porque tú a través de tu obra nos justificaste ante el Padre. Amén. Y hoy somos limpios. Hoy tenemos entrada al trono de gloria libremente. Señor querido, gracias. Gracias por tu obra maravillosa, Señor. Amén. Gracias por no dejarnos huérfanos, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que murieron, por aquellos que dieron su vida, porque el Evangelio pudiese llegar a todo el mundo, a todas las naciones. Gracias, Señor, por esos hermanos de la iglesia primitiva. Gracias porque ellos dieron su vida, Señor. Gracias porque ellos sufrieron, Señor. Gracias porque tuvieron que morir para que nosotros pudiésemos recibir el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú abriste camino en medio del sufrimiento. Tú abriste camino en medio del sufrimiento. Tú derribaste, Señor, murallas. Señor, tú las derribaste y tu iglesia avanzó y tu iglesia creció y hoy tu iglesia está en todo el mundo. Gracias, papá, te alabamos y te bendecimos porque tu obra no ha terminado, porque tú continúas obrando, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Padre. Oramos e intercedemos por la iglesia para que tú la fortalezcas, Señor, para que tú fortalezcas a tus siervos, fortalezcas, Señor, a aquellos que predican la palabra, fortalezcas a aquellos, Señor, que enseñan tu palabra, para que tú los fortalezcas, Señor, para que los llenes de tu presencia, para que ellos puedan continuar caminando, Señor, tras la predicación del Evangelio. Bendice a tus siervos, bendice a los ministros, Señor, bendice a los profetas, los apóstoles, Señor, bendice a los pastores, a los maestros, a los evangelistas que recorren el mundo, Señor, llevando tu palabra. Bendícelos, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, pon un avivamiento en medio de tu pueblo, Señor, envía un avivamiento en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para entender tu voluntad, para poder crecer en tu carácter, Señor, en lo que tú eres, para aprender a conocerte, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, llenando nuestros corazones, llenando nuestros vasos, Señor. Bendícenos, Señor, necesitamos de ti, porque somos débiles, Señor. Necesitamos, Señor, que tú botes, Señor, esos muros que se levantan en nuestras vidas, que tú derribes esas murallas, Señor, que tú derribes las cadenas, Padre, que tú puedas cortar toda cadena, Señor, toda atadura de la carne, Señor, toda atadura del enemigo, que muchas veces, Señor, se posesiona. Bendice, Señor, rompe, bota toda cadena, Señor, ayúdanos para ser libres en Cristo. Ayuda, bendice tu iglesia, Señor, para que tu iglesia aprenda a ser libre en Cristo. Gracias, Señor, gracias, Padre. Quita, Señor, de nuestras vidas toda religiosidad, Señor, todo fariseísmo que muchas veces adoptamos, Señor. Señor, aléjanos del juicio,
Padre querido, aléjanos del juicio, Señor. Limpia nuestra boca, Señor. Señor querido, para que nuestros labios no se abran, Señor, para crear situaciones de disensión, de dolor, de apremio, Señor, contra nuestro prójimo. Señor, ayúdanos para vivir en paz, como tú lo pides en tu palabra, Señor, para andar en paz y vivir en paz con todos, Señor, con todos. Bendícenos, Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Señor querido, somos débiles, tenemos problemas, caímos, Señor, enfrentamos tentaciones. Señor, perdónanos, Señor. Límpianos, Padre querido. Fortalece nuestras vidas espirituales, Señor. Fortalece nuestras vidas espirituales. Necesitamos de esa presencia tuya que fortalezca nuestras vidas, Señor. Queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Cada día, Señor, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre querido, fortalécenos, glorifícate, bendice tu iglesia, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia. Señor, gracias por este momento. Gracias por la participación de tu Espíritu Santo. Oramos por nuestros hermanos que nos están viendo en esta hora. Señor, por los que nos verán mañana, pasado, no sé, Señor. Pero oramos e intercedemos para que tú les bendigas en esta hora. Bendiga sus vidas, Señor. Les renueves sus vidas espirituales, Padre querido. Si hay dolor, tristeza, saca tú todo aquello del alma, de los corazones, Señor. Saca todo aquello, Señor. Y pon victoria en sus vidas, Señor querido. Gracias, papá. Gracias por este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo sé, Gracias, Señor. tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo.
siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que reposa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tu llagas curaste mis heridas. Si tú me guías, porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Así es, Señor. Reconozco, Señor, así es, papá, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Grande precio pagaste.
razón de vivir. Es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Grande precio pagaste. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tú pagaste el precio por mi Señor. Pagaste el precio por mi redención. Aleluya. 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 Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Trae Señor convicción. Trae certeza. Gracias, papá. Es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Gracias damos a Dios porque nos concede este tremendo privilegio de poder estar con ustedes una noche más, noche de viernes, y poder estar adorando al Señor, bendiciendo su nombre, poder estar entregándole a Él nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Gracias damos al Señor por su presencia en nosotros, en nuestras vidas y en tu vida, querido. Nos sentimos felices de poder estar con ustedes, agradecidos al Señor porque Él nos da este privilegio de poder juntarnos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche a través de nuestro ministerio Temuco, el Encuentro con Jesús, para compartir la palabra, la adoración, la alabanza, la oración. Es un tremendo privilegio, es un gran privilegio. Y nos sentimos felices y no nos cansamos de darle gracias al Señor por estos momentos. Créanme, queridos, que para nosotros son momentos que esperamos con mucha alegría, con mucho gozo. Dejamos de hacer otras cosas por estar con ustedes. Nos preparamos, nos preocupamos. Cuando llega el día lunes, miércoles o viernes de temprano, ya empezamos a agendar nuestro día para poder estar a las 8 saliendo con ustedes, compartiendo y entendiendo que hay veces en que no lo podemos hacer por diferentes razones, pero no es porque no querramos, es porque realmente hay situaciones que no nos permiten poder estar permanentemente como nosotros quisiéramos estar los días y a la hora que nos hemos comprometido. Pero quiero saludar también a nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, Quiero saludar a nuestros hermanos en Argentina, quiero saludar a nuestros hermanos en Perú, en Bolivia, en Venezuela, algunos hermanos en Cuba que nos siguen, hermanos de la Iglesia Latina en Estados Unidos, que nos escriben de pronto y nos envían sus parabienes, sus deseos de que podamos seguir adelante y sus oraciones. Así que estamos contentos y les saludamos y les abrazamos desde acá de Temuco a todos ustedes, queridos, esperando que este momento que estamos teniendo en el Señor sea de bendición, que ya esté siendo de bendición en ustedes, y que al ir a la palabra, bueno, su palabra pueda ir creando el sello de todo lo que hacemos cada noche junto a ustedes. Les saludamos y esperamos que, como dije, el Señor nos pueda bendecir ricamente. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y hoy día vamos a ir al capítulo 15 del libro de los Hechos. Es un capítulo bien importante. Nosotros el miércoles compartíamos cómo la iglesia
una iglesia que estaba centrada básicamente en Jerusalén, allí en Israel, se hace universal, con ese encuentro maravilloso que tiene Pedro con... Ah, se me olvidó el nombre. se me olvidó, se me fue. Con Cornelio, gracias, con Cornelio, sí. Con Cornelio, este soldado romano que era un centurión de las fuerzas de Roma, ¿no? Era un hombre, no sé, con un cargo, un hombre, digamos, con sus credenciales. Cornelio no era cualquier hombre, no era un soldado más, no, era un centurión. Él estaba a cargo de toda la provincia de Judea y él tenía 100 hombres a su cargo, por eso le llamaban centurión. Eran 100 hombres, 100 soldados los que tenía a su cargo. Y con esos soldados, Cornelio tenía que manejar toda la provincia, tenía que cuidar la provincia, tenía que poner orden en la provincia. Por lo tanto, era un soldado con, digamos, con peso dentro del ejército romano. No era cualquier hombre. Y sin embargo, este soldado, Cornelio, junto a su familia, ellos tenían un conocimiento de Dios. Y en base a ese conocimiento, manda a buscar a Pedro. Pero no porque a Cornelio se le haya ocurrido, sino porque el ángel del Señor se le aparece y le entrega esta orden a Cornelio. Cornelio, entendiendo que era Dios quien le estaba hablando, cumple la orden. Amén. Y manda con un soldado más 2 empleados que él tenía que le servían, 2 personas que le servían en su casa, manda a buscar a Pedro. Pedro, que estaba en Jope, ¿no? Una ciudad un poquito lejana de donde estaba este centurión, Cornelio, y le da señales, ¿no? De dónde podía encontrar a Pedro. Y así fue como este soldado y estos hombres fueron en pos de Pedro. Y a la vez, el Señor le envió una visión a Pedro. Y en esa visión, la Biblia nos narra y nos dice que él ve bajar un lienzo del cielo que estaba con 4 nudos en sus puntas. Y ese lienzo se ponía delante de Pedro y había una voz, y Pedro oía una voz que decía: mata y come. Pedro, al ver los animales que estaban dentro de ese lienzo, se revela y le dice a Dios, no, enfrenta a Dios, enfrenta la voz de Dios, y le dice a Dios que él no iba a comer porque ninguna cosa inmunda había entrado jamás por su boca, porque él era un judío, un hombre que era digamos, muy cercano a sus tradiciones, muy apegado a sus tradiciones. Por lo tanto, él no iba a comer aquello porque la ley le decía que eso era inmundo y que no se podía comer. Estaba prohibido por la ley de Moisés comer esos animales. Pero Dios le responde a esa rebelión que había producido Pedro, a ese negarse a Dios. Dios le responde, le dice algo maravilloso: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Indudablemente que Pedro no entendió en el momento la situación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y le dicen a Pedro: Pedro, te buscan. Y Pedro va a la puerta y se encuentra con estos 3 personajes. Y estos personajes le dicen a Pedro que Cornelio, un hombre de bien, de buen testimonio, de buen favor con el pueblo, un hombre que temía a Dios, le había mandado a buscar. Que Cornelio había recibido una visión de un ángel donde el ángel le decía que tenía que llevar a Pedro a donde estaba Cornelio. Y bueno, Pedro, tratando de entender la situación, los hace pasar, y dice la Biblia que al otro día de temprano se fueron camino a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ahí recién Pedro entendió la visión que Dios le había entregado. Recién. Fue sin duda que para Pedro tiene que haber sido un momento muy, muy quebrantador, muy doloroso. Y se lo dice Cornelio, se lo dice: nosotros los judíos no podemos juntarnos con gente como ustedes,
porque ustedes son bastardos. Ustedes son gente que ante los ojos de Dios no tienen ningún valor. Se nos prohíbe, le dice Pedro. Y Pedro tratando por un lado de entender la visión que el Señor le había dado al ver ese manto, ese lienzo que traía estos animales y que él se había negado a matar y comer, entiende cuando Dios le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Ahí Pedro se da cuenta que no se trataba de animales, que no se trataba de comer animales, se trataba de enfrentarse a algo mayor, a algo más grande, a algo que cambiaría la historia de la iglesia. Se trataba de enfrentarse a los gentiles, aleluya, aquellos gentiles que para los judíos eran puercos, eran mal mirados. Para los judíos, los gentiles, era lo peor que podía existir en cuanto a raza. Y así lo entendía, y así Pedro se lo dijo a Cornelio. Pero ahí se abre la mente de Pedro, el corazón de Pedro, se le cae el velo, se le cae el orgullo, se le cae la ley, se le cayó el fariseísmo, se le cayó todo y tiene que entrar a la casa de Cornelio y allí ve que está la familia de Cornelio, que están los amigos de Cornelio y que están todos esperando a Pedro. Y Cornelio con mucha humildad le empieza a contar a Pedro la visión del ángel que se le apareció, donde el ángel le decía, manda a buscar a Pedro. Y Pedro le dice, Cornelio, aquí estoy, entiendo la visión que el Señor me mostró a mí. Pedro dice, con mucha humillación, comprendo y entiendo, pero ¿en qué te puedo servir, Cornelio? ¿Por qué me mandaste a buscar? Y Cornelio, dentro de su humildad, siendo él un soldado romano, un centurión romano con autoridad, con mucha autoridad, con toda la autoridad en la provincia de Judea, le dice, quiero que nos hable de Dios. Mira qué maravilloso. Para eso mandaron a buscar a Pedro. Pero Dios tenía un propósito mayor, no era solo, háblame de Dios. Había un propósito mayor. Pedro, Dios, en el capítulo anterior, el capítulo 14, 13, Pedro, el Señor hace algo maravilloso. El Señor se le presenta a Pablo. Y cuando se le presenta a Pablo, le dice, yo te he llamado, Pablo, yo te necesito, yo te tengo una misión, que es llevar mi evangelio a los gentiles. Allí el Señor ya se estaba revelando. El Señor estaba revelando lo que ya se había diseñado antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees, querido, que esto fue producto del azar? ¿Tú crees que esto fue porque a Dios se le ocurrió de un día para otro llevar el evangelio a los gentiles? Si para eso vino Cristo, para eso murió Cristo. Este era un diseño que se había estructurado, este era un cuadro que Dios había pintado antes de la fundación del mundo. Así estaba escrito. Y Jesús lo que hizo fue cumplir lo que el Padre le había mandado. Ir a morir. Pero no por los judíos. No solo por los judíos, sino por los griegos, por los chilenos, por los argentinos, por los norteamericanos, por los italianos. Por todo el mundo. Si Jesús ya lo había anunciado, ese Cristo profético ya lo había anunciado cuando estuvo acá en la tierra, cuando estaba con sus discípulos. Juan 3:16 es una prueba clarísima de ese Cristo profético, de ese Cristo maravilloso que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo Dios amó al mundo? No me quiero convertir en un evangelista esta noche, pero ¿cuándo Dios amó al mundo? Allá, antes de la creación. Antes de la creación Dios ya estaba amando al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso lo estaba diciendo para todo el mundo. Para todo el mundo. Y Jesús dijo, no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores. De los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Y esta noche yo lo digo, yo soy el primero. Aleluya, gloria al Señor.
Maravilloso accionar. Pero eso, queridos, ya estaba escrito. Eso no fue producto de una cosa, de una ocurrencia así de un momento a otro. Estaba escrito por Dios. Y Dios lo único que estaba haciendo era empezar a abrir las puertas. Llama a Saulo. Llama a Saulo. Y allí con Saulo Dios abre la primera puerta. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un hombre, un varón con fe, con convicción, un varón con mucha fuerza, con mucha energía, que pudiese llevar ese evangelio a los gentiles. Y ese varón era Saulo, o Pablo, como quieras llamarle. Pero había que abrir otra puerta. Y esa otra puerta fue ese maravilloso momento que tuvo Cornelio con Pedro. Porque allí se cayó el muro. Ese muro, esa muralla, que solo estaba limitando a la Jerusalén, al Israel físico, se cae, como las murallas de Jericó. Se caen. Y ahora todos podemos entrar. Vengan todos, dijo el Señor. ¿Te acuerdas de esa fiesta que armó el rey? ¿Fue que armó una fiesta y que no llegaron a las bodas? ¿A las bodas? ¿Qué es lo que hizo el rey cuando no llegaron? Dijo, tráiganme a los leprosos, tráiganme a los del camino, tráiganme a los que están sucios, tráiganme a los que están hambrientos, tráiganme a los que están con enfermedades, tráiganme a todos los que encuentren. Se cayó el muro de Jerusalén. Se cayó el muro de Israel físico. Y con ese maravilloso encuentro entre Cornelio y Pedro, la iglesia se abre al mundo. La iglesia se abre al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que donde estés, en ese lugar del mundo donde estés, si tú crees en Cristo, puedas tener vida eterna. Gloria al Señor. La muralla que dividía a los gentiles de los judíos se cayó. Y ahora todos tenemos entrada a la presencia de Dios. Todos tenemos entrada a la presencia de Dios, los unos y los otros. Y Dios empezó a crear una nación, un pueblo santo, adquirido por Dios, donde se tuvo que entregar a Jesús, que muriera en la cruz, que resucitara el tercer día, para que ese pueblo santo, que es la iglesia, le pudiese levantar manos santas a Él. Pudiese adorarle a Él, pudiese bendecirle a Él. Y hoy la iglesia es la iglesia gracias a ese encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. Si no hubiese habido ese encuentro, querido, la iglesia jamás hubiese sido universal. Pero gracias a ese maravilloso encuentro, hoy la iglesia es lo que es. La muralla tenía que caer. Tenía que caer. Y Pedro tenía que verlo con sus ojos. Porque no solamente se trataba de que ese hombre le pidió a Pedro que le hablara de la Biblia, o le hablara de la palabra, perdón, no de la Biblia, porque la Biblia aún no estaba escrita, sino que le hablara de Dios, sino que esos hombres, dice la Biblia, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia de esa llenura, empezaron a hablar en lenguas. Maravilloso. Empezaron a hablar en lenguas como una expresión externa de que realmente el Espíritu Santo había venido sobre Cornelio. Es decir, el Evangelio estaba entrando a los gentiles. Y el Espíritu Santo determinó sellarlos en ese encuentro maravilloso, a Cornelio y su familia y sus amigos que ahí estaban, porque ellos habían creído, pero faltaba la presencia del Espíritu Santo. Ellos conocían a Dios. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, es decir, que en algún momento Cornelio escuchó hablar de Dios. Pero faltaba algo, faltaba la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace cuando viene a la vida de los creyentes es poner su sello de propiedad. Esto ya lo hablamos cuando el Señor llama a Pablo y el Espíritu Santo viene sobre la vida de Pablo. Lo que hizo el Espíritu Santo es poner el sello en la vida de Pablo, el sello de propiedad, ese sello que lo identifica como hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí
el Señor con Cornelio? Lo mismo. Puso su Espíritu Santo como sello de propiedad. Como sello de propiedad. Es decir, que el Señor ve a Cornelio y ve el sello del Espíritu Santo y dice, este hijo es mío. Lo mismo pasa con tu vida, querido. Muchas veces me han preguntado y me han dicho, pero ¿cómo el Señor sabe que yo soy su hijo? Bueno, hay dos cosas importantes. Primero, el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Las tres características más preciadas de Dios. Dentro de ese concepto, Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Conoce todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Querido, cuando yo digo todas las cosas, porque todas las cosas. No hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Nada. Querido, ni tu pecado más escondido que puedas tener, se lo puedes ocultar a Dios. Se lo puedes ocultar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tus, no sé, a tu iglesia, a tu pastor le puedes ocultar muchas cosas, pero a Dios no le puedes ocultar nada, porque la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo lo ve todo. Dice la Biblia que conoce hasta el pensamiento más interno que nosotros podamos tener. David habla de esto, el rey David en uno de sus salmos habla de esto. Él nos conoce en profundidad, porque el Espíritu Santo se reveló en nosotros y vive en nosotros y está en nosotros. El otro día, bueno, tiempo atrás, no el otro día, tiempo atrás. Bueno, me acuerdo cuando estaba pastoreando la iglesia de Linares y había un hermano que le gustaba hacer cosas de repente un poco complicadas en sus vidas, ¿no? Y este hermano un día conversando me dijo, pastor, y él me lanzó la pregunta con una segunda intención, ¿no? Sí, él era bien vivo, él, audaz, tenía una mente muy rápida. Bueno, y él me dijo, pastor, si yo voy a un prostíbulo, me dijo él, mira la pregunta, si yo voy a un prostíbulo, pastor, ¿dónde queda Dios ahí? Porque yo soy un hijo de Dios. Pero si a mí, me dijo, se me ocurriera entrar a un prostíbulo, ¿dónde queda Dios? Yo lo quedé mirando y le dije, hermano, ¿qué crees tú? Es bueno responder con otra pregunta de repente. Es muy bueno. ¿Qué crees tú? Él me dijo, no sé, yo creo que él no va a entrar conmigo a un prostíbulo. Le dije, hermano, estás equivocado. Porque si tú entras a un prostíbulo, el Espíritu Santo entra contigo. Porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Somos templos. Amén. Porque somos templos del Espíritu Santo. Y Él vive en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestras vidas, querido. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado. Me acuerdo que en la escuela dominical cantábamos un corito que dice, en la escuela dominical, yo te estoy hablando de 50 años atrás, pues, hermano querido, cuando iba a la escuela dominical en la Alianza Cristiana y Misionera de Villarrica, y mis padres me llevaban, y en ese entonces yo recuerdo que el pastor Puente era el pastor de la iglesia. Mira lo que estoy recordando. Yo sé que este programa lo ven muchos pastores en la Alianza. Lo ven. Yo sé que lo ven porque me aparece a mí que lo ven, pues, querido, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del pastor Puente, yo sé que ustedes se van a acordar del pastor Puente, un lindo pastor, muy lindo pastor. Y él nos hacía cantar ese corito en la escuela dominical, cuidadito los ojitos lo que miran. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿La has cantado también? Cuidadito la boquita lo que habla. Cuidadito mis piecitos donde van. ¿Qué más sigue? Que hay un Dios de amor. Porque hay un Dios de amor Que mirándonos está. Cuidadito los piecitos donde van. Cuidadito la boquita lo que habla. Cuidadito los ojitos lo que ven. Mira, es un corito tan antiguo. Cuidadito los ojitos lo que ven. Es un corito tan antiguo, pero que dice una verdad del porte de una catedral, querido. La JBH no es nada comparado con esta verdad.
Es una verdad tremenda. ¿Por qué es que tenemos que tener cuidado? Porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Pero está el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras vidas. Pablo nos habla de eso y Pablo nos aconseja de cómo tiene que ser nuestra vida. Cómo tenemos que cuidar nuestra vida. Cómo alimentamos nuestro cuerpo, que es algo importante. Cómo hacemos vivir nuestro cuerpo. Y sí, hermano, tiene que haber una mayordomía en nosotros frente al quehacer de nuestras vidas. No es tan simple porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Bueno, vuelvo al tema, ¿no? Entonces Cornelio recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pedro necesitaba ver una señal. Mira, si Dios no hace las cosas así por así. Como Pedro era judío y estaba llamado a predicar a los judíos, aquí se estaba enfrentando a un gentil. Entonces Pedro necesitaba señales. ¿Sabes por qué? Porque a los judíos les gustaba ver señales. Estaban acostumbrados ellos a ver señales. Porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a través de señales al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban habituados a pedir señales. Y aquí Pedro necesitaba una señal. ¿Y sabes cuál fue la señal que Dios le mostró a Pedro? Que ellos, Cornelio y los que estaban en su casa, comenzaron a hablar en lenguas. Ojo, que esta lengua no es la misma lengua de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120. Esa fue una lengua idiomática, ya lo estudiamos. Esta es una lengua espiritual. Y cuando vio esa manifestación, Pedro, en los gentiles, Pedro quedó atónito. Y dice la Biblia que no solo Pedro, sino los que andaban con él, quedaron atónitos. No podían creer lo que estaban viendo. Que el evangelio, que los judíos pensaban que era para ellos, que la muerte de Cristo, que los apóstoles pensaban que era para ellos, solamente para ellos que eran judíos, ahora se estaba abriendo al mundo. Los brazos de Cristo se estaban abriendo al mundo. Se estaban abriendo al mundo. Y ellos quedaron atónitos, perplejos. Así de simple. Bueno, cuando vio Pedro esto, dijo, ¿quién impide el agua para que estos sean bautizados? Pedro se le abrió un mundo distinto, pero él estaba llamado a los judíos. El ministerio de Pedro, el apostolado de Pedro, estaba a los judíos, no estaba a los gentiles, estaba a los judíos. Pablo era el hombre que Dios había escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Mira cómo actúa Dios. Mira cómo hace Dios. ¿Tú crees que Dios es sorpresa a nosotros? Querido, ¿tú crees que lo que tú estás viviendo es sorpresa para Dios? No. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo y Dios para sus hijos lo permite todo. Lo permite todo. Tú dirás, pastor, estoy pasando una pena, una tristeza, un dolor. Alaba al Señor en medio de tu pena, de tu tristeza y de tu dolor, hermano querido. Alaba al Señor. Porque en medio de esa pena, de esa tristeza y de ese dolor y de esas lágrimas, Dios te va a levantar en victoria. Porque Él es tu Dios. Porque Él no te va a dejar solo. Si tenemos que entender que mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Vamos a pasar problemas difíciles. Vamos a tener que ver la partida de nuestros seres queridos. Vamos a tener que sufrir problemas con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestros matrimonios. Muchas veces van a venir quebrantos, separaciones. Pero Dios está ahí. En medio de todo ese dolor, de todo ese problema que puede ser enorme, Dios está ahí. Si tú eres su hijo, Él no te va a dejar solo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es decir, que tú puedes estar viviendo un problema, un dolor, una angustia, pero Jesús va a vencer esa angustia, ese dolor y ese problema. Jesús lo va a vencer y cuando lo venza, Dios te va a levantar en victoria, querido, en victoria. Pedro dijo, ¿hay alguien que impida que bauticemos a Cornelio, sus amigos y su familia? Nada, nada. Y fueron bautizados. Este centurión romano, este hombre con autoridad, este hombre que era un tremendo soldado en las huestes romanas, había sido bautizado en el Espíritu Santo y había sido bautizado en agua. Y la señal que el Señor les entregó fue una señal de lenguas que el Señor le entregó a Pedro. No confundamos, querido. Esta señal de lengua fue una señal única en la historia de la iglesia. Tenía que ser así, porque Pedro necesitaba ver una señal exterior. Pedro no se conformaba solo con las palabras que le decía este centurión, sino que él necesitaba ver algo más. Y eso algo más fue la manifestación del Espíritu Santo en lenguas. Muy distinta es la lengua de la iglesia hoy en día. La lengua de la iglesia es un don que Dios entrega a quien quiere y como quiere. Ese es un don. Esto que recibió Cornelio fue la manifestación del Espíritu Santo en lenguas, pero fue un hecho histórico único. Porque si bien es cierto, nosotros podemos hablar en lenguas, pero eso es un don. Es un don. No es una manifestación hacia los gentiles, no es una manifestación hacia los inconversos. Es más, Pablo cuando habla del don de lengua dice, prefiero que habléis 1000 palabras en lengua que se entienda, más que estéis hablando en lengua donde nadie entiende. La lengua, el don de lengua es para edificación personal. Y si Dios quiere hablar en lengua a su iglesia, a una congregación, Dios va a levantar un intérprete. Así es el orden que entregó el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Va a levantar un intérprete. Pero si no hay intérprete, dice la Biblia, que ore para sí, que hable en lenguas para sí. Porque si entra un inconverso y encuentra hablando a todos en lengua, ese inconverso no va a entender nada de la palabra. Por eso es que Pablo dice, prefiero que profeticéis antes que estén hablando en lenguas. Porque la lengua es para edificación personal. Si tú la tienes, querido, amén, gloria al Señor. Pero la lengua es para edificación personal. No es para edificación del que está al lado tuyo. No es para edificación del pastor. No es para edificación de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es para edificación personal el don de lenguas. Y si Dios te levanta en lenguas para entregar un mensaje angelical, celestial a la iglesia, a la congregación, vuelvo a reiterar, Dios va a levantar un intérprete que interprete esa lengua y que la hable en la lengua donde todos puedan entender. Donde todos puedan entender. Eso es algo que está determinado así por la palabra, no por mí, por la palabra. Bueno, allí está Cornelio con esta manifestación. Bien. De este capítulo donde Cornelio recibe el Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo y es bautizado en agua, vamos a saltar al capítulo 15 del libro de Hechos. Queridos, aquí comienza una etapa difícil para la iglesia. Pablo ya había comenzado a predicar a los gentiles. Muchos gentiles se habían convertido al Señor. Muchos se habían convertido al Señor. Pablo y Bernabé estaban predicando por todos lados, ¿no? Pero no a los judíos, a los gentiles. El evangelio se había expandido ya. Había caído la muralla.
con Cornelio, había caído la muralla. Bueno, había un problema y se empieza a desatar un problema tremendo para la iglesia primitiva. Parecía que todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba normal. Pero no estaba todo bien, no estaba todo normal. Estaban sucediendo cosas que estaban haciendo temblar los cimientos de la iglesia hacia los gentiles. ¿Por qué razón? Porque los judíos habían llamado a Pedro para que le explicase por qué él había ido donde un gentil que se llamaba Cornelio. Y Pedro tuvo que ir ante los judíos, la iglesia. A ver, aquí quiero hacer un hincapié o un paréntesis. Aquí ya no se trata de los fariseos. En esta discusión que empieza a suceder, dejemos afuera los fariseos. Los fariseos que perseguían a la iglesia, ellos estaban en otro camino. El camino de los fariseos era perseguir la iglesia. Pero aquí se trataba de la iglesia interna. Es decir, los judíos no podían creer lo que estaba sucediendo. No podían creer cómo los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio. Si para los judíos eso era algo exclusivo para ellos. Exclusivo. Que nadie más podía tener esta verdad. Que esa fe no podía ser compartida con ninguna otra raza, con ninguna otra nación, excepto ellos. Solo ellos. Entonces cuando los que habían creído en Cristo y que eran judíos, no, vuelvo a reiterar, no se trata de los fariseos no creían en Jesús, eran los creyentes, aquellos que habían sido convertidos al cristianismo, aquellos que profesaban la fe del cristianismo, pero que eran judíos, aquellos que se habían convertido en Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén, aquellos judíos no podían entender cómo los gentiles estaban recibiendo el evangelio. No lo podían entender. Y mandan a buscar a Pedro, y Pedro tuvo que dar testimonio de lo que había visto, de ese lienzo que cayó sobre él, y que le dijo: Pedro, mata y come, que él se había negado, pero que después él entendió cuando tuvo que llegar a la casa de Cornelio, y entendió que el Señor, de esos dos pueblos, judíos y gentiles, había hecho uno solo, y ese uno solo estaba en la cruz de Cristo. Y Pedro tuvo que explicarles a los judíos con detalle esta situación, porque ellos no entendían. Entonces fue peor la cosa, porque los judíos estaban obligando a los gentiles a que se circuncidaran. Los judíos le decían: bien, ustedes están creyendo en Cristo, están profesando la fe de Cristo, pero tienen que circuncidarse porque Abraham, porque Moisés, nuestros padres, así lo dictaminaron en la ley, sobre todo en la ley de Moisés. Así está dictaminado, que todo varón se circuncide, que tiene que ser quitado el prepucio del miembro del hombre. Era una señal para el pueblo judío importante. Era una señal importante para el pueblo del Antiguo Testamento. Era la señal que Dios había entregado. Por lo tanto, lo tenían que cumplir. Y todo varón que era nacido en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo judío, al séptimo día tenía que ser circuncidado. Tenía que ser llevado ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que circuncidar a ese niño. Y esa era la señal de que ese hombre, esa familia, ese hogar, eran parte del pueblo de Israel. Esa era la señal. No había otra señal, querido. No había otra señal. Esa era. Por eso es que para estos judíos era importante que los que creían en Jesús se circuncidaran. Y allí viene el problema. Porque se enfrentaron con Pablo. Y Pablo, cuando escuchó esto, indudablemente junto con Bernabé, alzaron la voz y dijeron: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que circuncidarnos si nosotros no somos judíos? Esto era para los judíos. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos
de otra raza, de otra nación. Somos gentiles. ¿Por qué tenemos que hacer algo que estaba expresamente para los judíos? Y allí el Señor le empieza a revelar a Pablo algo maravilloso, que tiene que ver con la iglesia, con la universalidad de la iglesia. Pablo le empieza a revelar que para la iglesia de Cristo no existe el día de reposo, no existe la circuncisión, no existe los holocaustos, los apremios, no existen. Para Dios existe algo que es mucho más importante, que es el corazón del hombre. Lo dice el apóstol, ¿qué sacamos con seguir ritos que son sombra de las cosas que van a venir o que ya llegaron en Cristo? ¿Qué sacamos con circuncidarnos, con guardar días de reposo, con guardar mandamientos, con guardar leyes, si no tenemos circuncidado nuestro corazón? Es allí donde mora el Señor. Y es nuestro corazón el que tiene que circuncidarse. Y una vez que el corazón se circuncida, entonces todo lo que nace para afuera florece. Y se crea un problema, ¿no? Entonces, en el capítulo 15 se levanta el concilio. El concilio. A ese concilio, ¿quiénes van? Van los apóstoles, menos Jacob, porque Jacob, el hermano de Juan, ya había sido muerto por los romanos. Van los apóstoles y van los principales judíos que habían creído en Cristo, a ese concilio. ¿Y quién va por la contraparte? Va Pablo y va Bernabé, por la contraparte. ¿Qué significa concilio? Concilio viene de la palabra conciliar, es decir, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces se produce este concilio en Jerusalén y Pablo con Bernabé tienen que ir a Jerusalén porque fueron llamados, y allí se produce esta situación que es increíble. Entonces, allí Pedro tiene que confirmar lo que ya había dicho, es decir, que él había visto una señal, había visto una visión donde venía un manto, una sábana blanca, un lienzo, una sábana, le digo, un lienzo blanco con animales inmundos, y que él se había negado a comer, pero que había una voz que le había dicho, no llame esto inmundo lo que yo he limpiado, y que él cuando llegó a la casa de Cornelio había entendido que Cornelio, siendo gentil, había sido limpiado por Dios. Por lo tanto él le predicó, dijo que el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio, sobre su familia, sus amigos, que habían sido bautizados y en el Espíritu Santo y habían sido bautizados en agua, y que ellos, es decir, Cornelio y su familia, habían hablado en lengua. Cuando Pedro detalló todo esto, los judíos que estaban allí, los apóstoles, quedaron atónitos, y también se les llama a Pablo y le dice: Pablo, compártenos qué es lo que está sucediendo con los gentiles. Y Pablo con Bernabé le dicen: nosotros hemos estado predicando a los gentiles y hemos visto cómo la mano de Dios es buena con ellos, y cómo Dios hace milagros con ellos, y cómo ellos están recibiendo a Cristo en sus corazones, y el evangelio se expande por toda nación. Entonces, vista esta situación, tenían que llegar a un acuerdo, y por eso se llama Concilio de Jerusalén. Tenían que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, o en ese acuerdo se determinaron tres cosas, que las voy a nombrar. Dice, por lo cual, yo juzgo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, que no le hagan problema a los gentiles que se convierten a Dios. Que los dejen tranquilos. Que los dejen expresar su fe en paz. Si no, y aquí vienen lo que se dictaminó para que los gentiles puedan hacer. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación,
de ahogado y de sangre. Voy a detenerme un poquitito, creo que es necesario. Primero, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Yo lo dije el miércoles. Si hay algo que Dios mira de lejos, es la idolatría. Si hay algo que Dios rechaza profundamente, es la idolatría. Nosotros como iglesia, queridos, tenemos un solo Dios. Y tenemos un solo Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. No tenemos más. Tenemos un solo Dios. Y ese Dios se ha manifestado en tres personas. Ese Dios se manifestó en el Padre, se manifestó en Jesucristo y se manifiesta hoy en la iglesia a través del Espíritu Santo. Amén. Esas son las tres manifestaciones por las cuales Dios ha hablado a la humanidad. Primero al pueblo de Israel, a Abraham, después a Moisés, al pueblo de Israel y hoy a la iglesia de Cristo. Pero entre ese pueblo de Israel y la iglesia de Cristo hay un hecho magnífico, que es la muerte de Jesús. Que es la muerte de Jesús. Y esa cruz donde murió Jesús hizo lo que era imposible, que todo hombre pudiese tener paz para con Dios. Amén. Solo tenía que creer. Solo creyendo en esa cruz y en Jesús bastaba o basta y bastará para que los hombres tengan paz para con Dios, para que el hombre sea perdonado, para que el hombre sea justificado, para que el hombre sea santificado. Solo basta mirar la cruz. En el Antiguo Testamento había que obedecer leyes, había que obedecer mandamientos, y si no se cumplían tenían que recibir castigos. Y los profetas hablaban en el nombre de Dios al pueblo, y el pueblo desobedecía. Y esa era una constante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó Cristo. Y Él en la cruz hizo la paz. Entonces, allí está Dios, manifestado en el Padre, manifestado en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Todo lo demás, querido, es idolatría. Amén. Todo lo demás es idolatría, y no me quiero expandir mucho en esto, pero todo lo demás es idolatría. Querido, todos esos santos que cuelgan en las iglesias católicas, apostólicas, romanas, es idolatría. Yo tengo que decirlo, porque así es. Nosotros no podemos tener comunión con la iglesia católica, apostólica, romana, si ellos no determinan terminar con sus santos. Porque lo que ellos hacen es idolatría. Y la idolatría es algo que Dios censura. Desde siempre la ha censurado. Nosotros no podemos tener comunión donde está la idolatría. No podemos. Y a lo mejor tú tienes familia, tienes algún familiar, algún amigo que es católico. Bueno, yo te quiero decir en esta hora, querido, que tú no puedes contaminar lo que Dios te ha dado con ese acto idolátrico que tienen ellos. Eso no significa que tú tengas que desechar a esas personas. Eso no significa que tú tengas que dejar de querer a esas personas. Se trata de lo que tú has creído, de tu fe. De eso se trata, de lo que hay en tu corazón. Tú no puedes entrar a compartir la fe que tienen ellos en sus santos, en su idolatría, a la fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, el único. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. No fue Pedro. No fue Pedro. Cornelio, cuando quiso adorar a Pedro, Pedro le dijo: no me adores, Cornelio, no hagas eso, no te arrodilles, porque yo soy uno más, igual que todos ustedes. No hagas eso. Pedro rechazó la adoración de Cornelio. Y sin embargo, hoy el Papa y todos sus
su gente reciben la adoración. Reciben la adoración. Y esto es algo increíble. Pedro, que según la Iglesia Católica es el padre de la iglesia, Pedro rechazó la adoración y ellos la reciben. ¿Saben por qué? Porque a ellos no se les ha caído el velo. Porque ellos no han conocido al Jesucristo de la cruz. Ellos tienen un conocimiento teológico, tienen un conocimiento intelectual del Cristo de la cruz, pero su corazón no se ha arrepentido. La circuncisión no ha llegado a sus corazones. Por eso es que ellos mantienen su religiosidad, por eso es que ellos mantienen su fariseísmo, por eso. Y no es que sean malas personas, son personas lindas. Hay personas muy lindas, muy buenas personas, muy éticas, gente muy educada, muy preparada. Pero yo, queridos, tengo que decirlo, guste o no guste, son idólatras. Porque ellos idolatran santos, idolatran hombres que murieron y que se quedaron allí como cualquier otro mortal. Los apóstoles, todos tuvieron su nombre, fueron escogidos por el Señor, pero ellos murieron y allí están y van a ser resucitados con Cristo cuando Cristo venga en gloria y van a tener que recibir su corona como cualquier otro la va a recibir. No confundamos las cosas, porque de repente tendemos a confundir y tendemos a mezclar las cosas. La fe que es en el Señor Jesucristo no se puede mezclar con fe en ídolos. No se puede. Vuelvo a reiterar, esto no significa que tú tengas que dejar de querer a las personas, tengas que separarte de las personas. No, tú tienes que seguir orando y hablándole de Cristo a esas personas para que esas personas se conviertan al Señor. Se conviertan y crean en Cristo y puedan botar sus ídolos. El rey David dijo, tienen pies, mas no caminan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Y eso es lo que hay con los ídolos. Eso es lo que sucede con los ídolos. Así que, querido, mucho cuidado de estar mezclando nuestra fe, que es pura en el Señor Jesús, mezclándola con fe que tiene que ver con idolatrías, con santos, con paganismo. No podemos caer en eso. No podemos. Y yo tengo que decirlo, aunque la salvación es del Señor, pero todo aquel que muere en idolatría no podrá heredar el reino de los cielos. No podrá heredar el reino de los cielos. Tú quizás me estás diciendo, es muy fuerte lo que está diciendo, pastor, pero yo te lo tengo que decir, querido, porque la palabra me autoriza a decirlo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Y si tú no has pasado por la cruz de Cristo, puedes ser un gran padre, puedes ser un hombre muy ético, puedes ser un hombre muy bueno, que da limosna, que hace justicia, que hace muchas cosas. Pero si no has pasado por la cruz de Cristo, si no te has convertido en Cristo, cuando tú mueras no irás al cielo. Y si tú quieres ir al cielo, y si tú quieres ir al cielo, tienes que convertirte, tienes que pasar por la cruz y tienes que decir al Señor, Señor, te recibo en mi vida como el único Salvador personal. Te pido que me perdones mis pecados, Señor, porque quiero que tú vivas en mí de hoy en adelante. Y eso es suficiente, esa oración es suficiente para que tú puedas tener el regalo de la vida eterna. Bueno, querido, habiendo dicho esto, entonces, a la iglesia de ese entonces se le prohíbe contaminaciones con los ídolos. Quedó claramente estipulado aquí en el libro de los Hechos. Lo que le están diciendo a Saulo y a Bernabé, los apóstoles de la iglesia primitiva, lo que le están diciendo es que los gentiles no pueden entrar en vidas de idolatría. No pueden. No pueden.
Y los apóstoles sabían muy bien lo que estaban diciendo. Ellos habían caminado con Jesús durante 3 años. Habían escuchado de la boca de Dios las enseñanzas de Jesús. Ellos habían estado con Jesús 40 días después que Jesús resucitó y antes de irse al cielo. Habían recibido las enseñanzas más lindas que hombre alguno podía recibir. Las enseñanzas de Jesús. Ellos sabían muy bien lo que estaban prohibiendo. Contaminaciones de los ídolos. Me acuerdo de Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel? Cuando Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabes por qué Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey? Porque esa comida era ofrecida a los ídolos antes de que la pudieran comer. Y cuando Daniel se dio cuenta de esto que estaban haciendo, que esa comida que él iba a recibir había sido presentada a dioses paganos, a los ídolos, Daniel determinó no comer. Maravillosa determinación de este hombre de Dios. Segunda cosa, apartarse de fornicación. Fornicación, querido, es toda relación sexual que un hombre tiene con una mujer antes del matrimonio, por así decirlo. Por así decirlo, para que nos quede más o menos claro, ¿no? En ese entonces había mucha fornicación, en ese entonces había mucha relación sexual. Tenemos que entender que la mujer en ese entonces no tenía ningún valor. La mujer en ese entonces de la historia no tenía ningún valor. Y un hombre podía tener 7, 8, 10, 15, 20 mujeres si quería. Pero algo había sucedido aquí ahora. Algo había sucedido que los apóstoles le están prohibiendo a los gentiles la fornicación. En otras palabras, le están diciendo, les queda prohibido a los gentiles, junto con el culto a los ídolos, les queda prohibido que anden fornicando, que anden teniendo relaciones sexuales con cualquier mujer. Pablo después habla acerca de esto en Efesios y habla acerca de la relación que tiene que haber entre un hombre y una mujer. Habla acerca del matrimonio también. Por lo tanto, la iglesia tuvo que adecuarse a una nueva forma de vida y la iglesia le empieza a dar un valor grande a la mujer. Un valor grande porque esa mujer que antes estaba a expensas de cualquier hombre, ahora le está diciendo no, el hombre que va a estar contigo tiene que ser fiel a ti. No puede andar fornicando por ahí con cualquier mujer, no. Eso queda prohibido. Prohibido. Y queda determinado aquí en el Concilio de Jerusalén. Y después esto se reproduce en las iglesias que se estaban creando. Y Pablo en sus enseñanzas a las iglesias les señala esto, que se aparten de la fornicación, porque esto había sido estipulado aquí en la iglesia, en este concilio que hubo en Jerusalén, y que ellos tenían que obedecer. No podemos andar por la vida mirando a cualquier mujer y queriendo tener una relación sexual con cualquier mujer, querido. No podemos. Como tampoco que la mujer ande mirando a cualquier hombre y que tenga relación sexual con cualquier hombre. Eso no. Yo tengo que tener mi esposa, mi pareja, como tú quieras llamarle, pero solamente mi esposa, mi pareja. No puedo darme el lujo de tener 3, 4, 5 mujeres. Vuelvo a reiterar, el valor de la mujer en ese entonces de la historia era nulo, era escaso. El hombre tenía la autoridad máxima sobre la mujer. Y como tenía esa autoridad máxima, el hombre se creía con el derecho de hacer lo que quisiera con su vida sexual. Y no es así. Queda estipulado que no es así. Y le prohíben a la iglesia que los cristianos se contaminen con esta situación, anden contaminándose de esto. La iglesia en Corinto era muy dada a la fornicación. La iglesia en Corinto, entre otras cosas, era muy dada a que los hombres tuvieran relaciones sexuales con diferentes mujeres. Y Pablo tiene que
reprender fuertemente a la iglesia de Corinto. En el primer libro de Corinto nosotros lo podemos leer. Segunda prohibición, que se aparten de fornicación. Tercera prohibición, de ahogado. ¿Qué significa de ahogado? Bueno, yo recuerdo haber visto cuando era niño a una nana que tenía mi madre en casa. Yo recuerdo que esta mujer, cuando mataba un pollo para cocinarlo, tomaba el pollo, le pescaba su cabecita y hacía algo que era terrible. Le tiraba el cuello. Tú te ríes, Lorena, es verdad. Y yo creo que esto en los campos todavía se da. Yo creo que hay ciudades donde todavía se da esto. La ignorancia. La ignorancia trae consigo multitud de situaciones. Y claro, ella decía, señora Alba, ¿qué vamos a hacer de como mi mamá? Y mis padres tenían una casa grande en Villarrica, tenían un patio grande, criaban pollos, gallinas y cuánta cosa. Entonces, mi mamá le decía, no me acuerdo el nombre, pero decía, bueno, hagamos una cazuela. Ella salía al patio y le tiraba arroz a los pollos iban a comer arroz y ella ¡pam! Cazaba un pollo. Tenía una agilidad enorme. Parece que la estoy viendo, querido, cuando te estoy contando esto. Y pescaba la gallina en la pierna aquí. Después, me acuerdo que la empezaba a pelar, ya estaba muerta. La empezaba a pelar y una vez que estaba pelada la gallina le sacaba todas las plumas. Mira lo que te estoy contando, pero mira, después encendía un papel y empezaba a quemar la gallina así por encima, la quemaba. Yo me acuerdo que una vez siendo niño le pregunté que por qué hacía eso. Me decía para quemar los catutos al pollo. Es decir, que cuando ella le sacaba la pluma, quedaba en el cuerpo del animal, de la gallinita, quedaba un pequeña cosita así que era el catuto que le llamaba ella. Entonces eso con fuego se quemaba y después la ponían a hervir en la olla. Y después se comía. Carne de ahogado. Animales ahogados. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento dijo que cuando tenían que matar un animal para el sacrificio, ¿qué tenían que hacerle? Tenían que hacer que ese animal le corriera sangre. Le corriera sangre. Todo animal que es muerto tiene que correrle sangre. Tú no puedes comer carne de un animal que ha sido muerto ahogado, donde no le ha corrido sangre a ese animal. ¿Sabes una cosa? Cuando hoy día en los mataderos matan a los animales, sobre todo los bueyes, las vacas, estos animales que matan, son grandes animales que matan en los mataderos, ¿sabes cómo los matan? A los animales los meten en una cosa, como un corralito así, donde cae un solo animal. Y a ese animal lo hacen caminar. Tiene que ir caminando uno tras otro. Y de pronto, porque ese animal va con su cara baja y con su cuello acá arriba. Y de pronto a ese animal le cae una cosa aquí en la cabeza, aquí arriba en el cuello, y ese animal muere. Ese animal que matan en los frigoríficos, en los mataderos, no le hacen correr sangre para que muera. No le hacen correr sangre, lo matan así. ¿Y cómo muere ese animal? Muere producto del golpe, pero muere ahogado. ¿Te habías percatado de eso? Investígalo. Y luego, mira lo que la Biblia dice. Para el judío era muy importante que todo animal que se matare pudiese correr sangre. ¿Por qué, Lorena? ¿Por qué es que cuando Cristo murió en la cruz, la lanza que le tiró el soldado a Cristo fue importante?
Porque de esa lanza dice la Biblia que cayó agua y sangre. Al Señor Jesús tenían que herirlo y que corriera sangre de su cuerpo. Está bien, tú me dirás, pero aquí en la corona tenía... Sí, puede ser. Los latigazos que le dieron también, pero tenía que correr sangre. Porque sin sangre no había remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote cuando ofrecía holocausto a Dios, ese animal tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna mancha, pero ese animal tenía que ser sacrificado y al sacrificarlo la sangre tenía que correr por el animal. Por eso es que Cristo lo muestran como digamos, el perfecto, porque en él no había mancha, no había pecado, el hombre perfecto, para que pudiese morir por la humanidad. Pero de él tenía que correr sangre. Por eso es que la lanza del soldado romano cobra importancia, porque de su costado corrió sangre. Y tenía que correr sangre para que el hombre pudiera ser salvado, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Me entiendes, verdad? Bueno, gracias al Señor por eso. Bueno, a la iglesia se le prohíbe de comer animales ahogados. El animal cuando es muerto tiene que correr sangre. No puede ser muerto de un golpe, ahogándolo, no puede. Y tercera cosa, o cuarta cosa que se le prohíbe es comer sangre. ¿Usted sabía, querido, que no, el creyente, que la iglesia de Cristo no puede comer sangre? Porque la sangre para Cristo fue valiosa, fue preciosa. La sangre para la iglesia, para nosotros que hemos sido salvos, es algo precioso. Nosotros no podemos comer sangre de animales. No. Hay muchos cristianos que comen sangre de animales. Tú dirás, ¿y cuándo yo como sangre de animales, pastor? Cuando tú consumes las famosas prietas que le llamamos aquí en Chile. No sé cómo le llamarás en tu país, pero es cuando la sangre se introduce dentro de una especie de tripa y esa sangre la venden en las carnicerías y eso se llama prietas acá en Chile. Hay muchos cristianos que comen prietas, que comen sangre, querido. Esa es sangre. Esa es sangre la que está dentro de esa cosa ahí, de esa tripa, es sangre. Nosotros no podemos comer sangre. La iglesia tiene prohibición de comer sangre. En los veranos aquí en Chile, en Navidad, en Año Nuevo y en los veranos, se usa mucho el matar corderos. Y claro, el pobre corderito lo cuelgan de un árbol o de un lugar firme y le atraviesan un cuchillo en la garganta y empieza a caer sangre del cordero. Está bien, así tiene que ser. Tiene que caer sangre. Pero esa sangre la ponen en una fuente y esa fuente la coagulan con sal, con especies y después se la comen. Se la comen, querido, la sangre. De ese cordero se la comen. El ñache. Lo que aquí en Chile se conoce como el famoso ñache. Y te dicen que eso te da fortaleza, que es vitamina, y a los niños chicos lo obligan a comer ñache porque eso es vitamina, eso te hace fuerte. No sé de dónde habrán sacado esas cosas. No sé si será cierto o será mentira. Lo único que yo sé que aquí, en la palabra, a mí se me prohíben 4 cosas. Las reitero y con esto termino. Idolatría, culto a los ídolos, culto a los ídolos. Segundo, fornicación. Tercero, comer animales muertos, digamos, sin que la sangre haya corrido por su cuerpo. Sangre de ahogados. Comer animales ahogados. Comer animales muertos ahogados. Y cuarta cosa, se nos prohíbe comer sangre.
¿Qué dijo la iglesia de Jerusalén? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Cuál fue el mensaje que Saulo o que Pablo tenía que llevar a las iglesias junto con Bernabé? El mensaje era: no se pueden circuncidar. Déjenlos en paz. Los judíos que crean en el Señor Jesús, circuncídense, hagan lo que quieran, ningún problema. Pero a los gentiles no se les obligará a circuncidarse, porque ellos no son judíos, porque la ley no estaba para ellos y porque la ley terminó con Cristo en la cruz. Terminó con Cristo en la cruz. Vamos a dar un estudio acerca de la ley y la gracia. Pero la ley terminó con Cristo en la cruz. Ya no hay más ley. Por lo tanto, la circuncisión, que si la quieren seguir haciendo los judíos en este tiempo de la historia, síganla haciendo. Porque ellos no creen en Jesús. Síganla haciendo. Pero a los gentiles, dice la iglesia, no se les moleste. Déjenlos vivir en paz. Que profesen su fe en paz. Y díganle que de estas 4 cosas se les prohíbe. Estas 4 cosas que ya señalé. Gloria al Señor. Y Pablo y Bernabé se fueron contentos, felices, porque ellos habían logrado dar un paso maravilloso. Y ese paso era que no obligasen a la iglesia a circuncidarse. Un paso maravilloso. Es decir, la otra muralla que se estaba levantando en contra de los gentiles había caído. Y Dios había puesto gracia en los apóstoles y el Espíritu Santo había puesto gracia en ellos para que tomaran la mejor decisión. Y de ahí en adelante, esto es lo que nos tiene que llevar a comprender la verdad del Evangelio, la esencia del Evangelio. Sin lugar a dudas que hay otras más prohibiciones que nosotros tenemos que cuidar en nuestras vidas. Pero estas 4 son importantes. Y no podemos entrar a desobedecer estas 4 advertencias que entregó la iglesia primitiva para los gentiles. Allí está. Cayó, no voy a decir la última muralla, porque después se levantaron otras tantas murallas más sobre la iglesia. Y la iglesia siguió luchando, pero la iglesia siguió caminando. Y cada día eran más y más y más los que creían en el Señor Jesucristo. Y fueron tantos los que creyeron que llenaron el mundo. Y hoy nosotros, la última nación del mundo en el hemisferio sur, tenemos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria al Señor. Pero para que nosotros pudiésemos tener ese Evangelio, querido, esta Biblia, esta palabra, estos santos hombres de Dios, estos apóstoles, este Saulo, este Bernabé, este Pedro y todos los demás tuvieron que dar sus vidas para que nosotros pudiésemos llegar a tener la libertad de este Evangelio. La principal piedra es Jesucristo. La principal piedra del edificio es Jesucristo. Esa es la piedra principal. Nosotros somos constructores de este edificio que es la iglesia. Nosotros vamos poniendo piedras y piedras y piedras. Pedro, Pablo y todos los demás fueron apóstoles que ayudaron al crecimiento de la iglesia. Fueron hombres de Dios que Dios usó en su tiempo para que la iglesia pudiera desarrollarse a través del mundo. Hoy tenemos la verdad del Evangelio gracias a estos tremendos sacrificios que hicieron estos hombres. Querido, si bien es cierto el sacrificio principal fue el de Cristo en la cruz, pero estos sacrificios Dios no los toma en vano, no los mira de lejos. Estos sacrificios valen oro para la iglesia de Cristo. Hoy la responsabilidad es tuya y mía. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para predicar la verdad del Evangelio de Cristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta hora, lo que tú nos has hablado. Señor, te pedimos que tú pongas bendición, Señor, en cada corazón y que tu Espíritu Santo siga ministrando las vidas, Señor. Permite que tu pueblo, Padre, empiece a conocer tu palabra, empiece a conocer, Señor, tu palabra, que podamos sacar de estas maravillosas experiencias verdades para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos, Señor, para que igual que estos hombres podamos tener la fortaleza, el carácter, la fe, la convicción de luchar, Señor, por lo que hemos creído, de luchar, Señor, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Señor, ayúdanos para predicar, para ser testigos de esa cruz donde el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendícela en el conocimiento de tu verdad, Padre querido. Ayúdanos a entender tu palabra, porque tu palabra es la que nos proporciona fe, conocimiento, autoridad, convicción de vida. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda reflejar tu palabra en nosotros, pueda revelar tu palabra en nosotros. Padre, que caigan los velos que tenemos en nuestras vidas, que caiga la religiosidad que tenemos en nuestras vidas. Señor, que caiga todo aquello que impide el crecimiento, el desarrollo de tu iglesia, Padre querido, en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por este momento te damos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Estamos terminando. No hay más música. Se acabó por hoy. Viernes. Que el Señor les bendiga a todos, a todas. Nos preparamos para vivir un lindo fin de semana. Como todos los días viernes yo les digo que el Señor los bendiga en su iglesia este domingo cuando te reúnas. Que el Señor te bendiga junto a tu pastor. Bendiga tu iglesia, querido, que el Señor prospere, bendiga la predicación que será estos fines de semana en distintos lugares, en distintas ciudades, en los distintos países donde nos puedan estar viendo. Muchas bendiciones, les amamos en el Señor. Y no te olvides de seguirnos por YouTube. Nos puedes encontrar en Temuco Encuentro con Jesús. Puedes ver todas estas enseñanzas que estamos teniendo del libro de los Hechos, la puedes volver a escuchar en YouTube, en Temuco Encuentro con Jesús. No solo escucha, sino que suscríbete. Suscríbete para que pueda crecer el número de hermanos y hermanas que nos siguen a través de YouTube, para poder estar saliendo en forma directa junto con Face en los distintos programas que haremos más adelante. Así que muchas bendiciones, un abrazo grande de nuestro ministerio acá en Temuco, y el deseo de que el Señor los bendiga, los prospere, bendiga tu hogar, tu familia, tus hijos, bendiga tu entorno, tu trabajo y todo lo que rodea tu vida, querido, sea prosperado y bendecido por el Señor. Nos vemos el lunes. Chao, que el Señor les bendiga. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Bésame con besos de tu boca, yo quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, que